Bendiciones. Una vez más aquí en su programa de temas de actualidad respecto a nuestro evangelio. Y queremos desarrollar el tema el reino de Dios. El reino es, el reino tiene leyes, tiene preceptos, tiene beneficios. Como un ciudadano de cualquier país que tiene responsabilidades como pagar impuestos, por ejemplo, mantener limpio donde él pertenece, acatar ciertas leyes y los beneficios que tiene, como podría ser educación, hospitales. Entonces, así es como funciona el reino. Para esto, nosotros no infringir las leyes de Dios, tendríamos que conocerlas, tendríamos que saber qué límites tenemos y a dónde podemos ir. Es un tema bastante amplio, grande, que dice la Biblia que Pablo pasó 2 años completos predicando solo del reino. ¿Se pueden imaginar? Entonces, pues queremos dejarle del reino una gotita para que usted se interese en este tema y usted vaya y lo busque, que le pida a Dios que le revele más y que se quede como con el deseo de investigar y de sacar sus propias conclusiones de la Biblia, de lo que es el reino. Entonces el reino, como dijimos, tiene sus beneficios y tiene sus responsabilidades. Miremos cómo dice aquí en Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se acercó a nosotros con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, a Mateo 4:17 lo vuelve a repetir. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego lo mismo Mateo 10:7 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué interesante que un mismo evangelio, el Señor Jesús dice 3 veces, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta porque son 3 veces que se está diciendo lo mismo. Eso quiere decir y denota que es algo importante, que es algo que tiene un peso y un valor espiritual para nosotros en nuestra vida. Se dijo 3 veces. Miren lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo interesante es que nos pone una prioridad que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas van a venir como consecuencia de esa búsqueda que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer constantemente en nuestra vida diaria. Ahora, la búsqueda del reino dice que va a traer como consecuencia una añadidura de cosas tangibles, ¿sí? ¿Sí? No está hablando de espiritualidad. Por supuesto que conlleva espiritualidad, dones, profecía, sanidad, cosas espirituales, pero está hablando de que son cosas. Y mire, lamentablemente a veces nosotros invertimos las prioridades y estamos buscando las cosas. Y Dios es la añadidura. No debe de ser así, porque el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que es buscar el reino de Dios
y su justicia, y las cosas van a ser añadidas. Aquí podríamos decir qué cosas es las que usted quiere, qué cosas son las que busca, qué cosas son las que usted desea. Mire, nosotros, por supuesto que Dios quiere y necesitamos cosas. Por ejemplo, podría ser una casa, un carro mejor, ¿verdad? Tal vez su carro a veces ya no arranca y está haciendo un ruido bien feo y que no sé qué. Necesita otro carro, porque sin un carro no se puede usted movilizar. Entonces, esas son cosas, pero a veces trabajamos más en las cosas y no en el reino. Y ahí es donde entonces nuestra prioridad se invierte para lo que dice Dios. Ahora, es Dios el que determina las prioridades que debe tener su hijo, su familia, en esta vida. No somos nosotros. Si yo vengo y tomo la decisión de que voy a buscar las cosas, entonces estoy yendo en contra de lo que Dios ha determinado, Él como soberano. Yo no puedo cambiar eso. Y no puedo ni debería de tratar de hacerlo. Entonces debemos tener claro en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor Jesús, en nuestro caminar en este evangelio, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, si usted desee, todas las cosas que usted quiera, va a ser una añadidura a su vida. Ese es uno de los principios fundamentales del reino, que no se puede cambiar. Entonces, miremos Marcos 3:24. Marcos 3:24. Dice así: y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, este reino del cual nosotros hablamos es el reino de Dios. Por supuesto que el reino de Dios no está dividido. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos son una sola persona. No hay división. Es una diferente manifestación de Dios a nuestras vidas, porque Dios elige, el Hijo salva y el Espíritu Santo nos renueva. Y ahí se completa la obra en nuestra vida de este Dios trino, que es uno, que es el que nos salva y nos renueva y nos hace cambiar la mentalidad a una mentalidad de reino, a una mentalidad de que Dios sea lo primero en su vida. Entonces, la división, mire, la división se puede dar dentro de la familia. A veces el esposo tiene como por objetivo un carro del año y la esposa tiene como objetivo una casa. Entonces, sus prioridades están divididas, no están trabajando bajo un mismo objetivo. Va a ser muy difícil que puedan alcanzar algo, porque no están trabajando, no están de acuerdo. La división no es de Dios. ¿Sí? Dice, y le devuelvo a repetir, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, podríamos ponerlo como una casa, como un hogar, como una familia, el matrimonio, un país. ¿Sí? Todo esto debe de estar unido. Hermano, déjeme mencionar la iglesia. A veces en la iglesia el pastor tiene una visión y el pueblo tiene otra, y están divididos y están en desacuerdo para un objetivo. Por ejemplo, podría ser, tal vez el pueblo quiere un nuevo local, y el pastor lo que quiere es más edificación del pueblo. Entonces se están buscando objetivos separados, divididos, no se va a llegar a nada. Pero los dos son válidos.
Los dos son válidos. No es que uno sea bueno y otro sea malo. Pero si está dividido el objetivo, no se va a poder llegar a nada. Entonces tenemos que ver que la división dentro del reino hace que el reino no se desarrolle. Entonces nosotros tenemos que ver esta unidad incluso con nuestro pensar. Porque a veces pensamos algo y estamos haciendo totalmente distinto a lo que pensamos. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que la unidad sea integral aún en nosotros. Fíjese que cuando Jesús regresa en el Getsemaní de orar, le dice a sus discípulos, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces ahí miramos en lo interior del ser humano una división para orar, para buscar al Señor. El Señor fue y aunque estaba cansado, Él oraba. Él dice que pasaba toda la noche orando porque descansaba más orando que durmiendo. Entonces su cuerpo estaba totalmente integrado a lo que es el espíritu y el alma. No había división en él. Entonces él caminaba, hablaba y todo era el mismo objetivo. Pero a veces nosotros pensamos algo y hacemos distinto y hay división. Tenemos que tener cuidado y poner atención en estas pequeñas cosas que nos suceden para poder alcanzar el objetivo de Dios en nuestra vida. Nada de división en ninguna parte. En el matrimonio se debe de platicar cuáles son los objetivos del matrimonio. ¿A qué quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? No solo en lo material, sino en lo espiritual. Imagínense que un esposo dice, bueno, yo lo que quiero es ser pastor. Y viene la esposa y dice, yo lo que quiero ser es una científica. Entonces ya ahí hay una división. No están de acuerdo en un objetivo común. Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo en lo íntimo, para que luego de que lo tenemos en lo íntimo, se manifieste afuera y en lo que estamos nosotros trabajando. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. No debe de haber división en el reino, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, donde nosotros nos movemos, donde trabajamos. Si usted tiene gente a su cargo, debe estar unidos todos como equipos para poder hacer un buen trabajo dentro de la empresa donde Dios lo tiene. Porque no está por gusto, por algo lo tiene Dios ahí. Y por algo usted está dirigiendo gente. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Nada de división en nuestro pensamiento. Porque incluso hay gente que aún en el pensamiento tiene división. Podríamos decir que a la vez sí y a la vez no, ¿verdad? No debe de ser así. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Con certeza. Bueno, miremos otro más. Marcos 3, 24. Oh, perdón, este ya lo puse. Marcos 10, 15. Dice, de cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará a él. ¿Sí? Entonces, mire, el reino de Dios se debe recibir como un niño. Bueno, ¿y qué será eso? Es que el niño es impresionante. Mire, si un papá le dice a un niño de unos 4 o 3 años, le dice, mira, yo mañana te voy a regalar un tren. Un tren, sí, un tren de verdad. Él se pone feliz y empieza a gritar, mi papá me va a regalar un tren. Él no se pone a razonar. ¿Y dónde va a sacar la línea? ¿Dónde lo va a parquear? ¿Y cómo va a hacer para traerlo si aquí en mi casa no hay línea? Él no razona eso. A él le dijeron algo. Él lo cree, lo celebra.
y lo espera. ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Cómo le dice usted a eso que el niño experimenta? Es fe. Su papá se lo dijo y su papá cumple lo que dice. Pero a veces el Señor Jesús nos dice, yo te voy a sanar, yo te voy a prosperar. ¿Será, Señor? ¿Y cómo es eso? Yo no creo. Mire, hermano, debemos de creer. Por eso que el reino se recibe como un niño. Mire, el niño es perdonador. Usted le da un cinchazo o un paletazo al niño y se va llorando y gritando y al ratito regresa y le dice, papi, yo te amo. Él no guarda rencor. Quien guarda rencor somos nosotros los adultos. Es que me hizo, me dijo, no me saludó. Esas cosas son cosas que el niño no tiene. Y que si uno no las trabaja, si uno no las desecha, se las va a ir enseñando. Y sabe una cosa, el niño absorbe todo lo que tiene en el hogar, todo lo que vive. Entonces, es importante recibir el reino como un niño, ¿sí? Si su Padre Celestial le da una promesa, esté seguro, esté con la certeza que aunque no haya línea, el tren va a llegar a su casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de creer, de estar con la certeza. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestro Señor nos da una promesa. Créala como un niño. Créala como que si usted es un niño y no razone cómo. No razone de qué forma. Eso, déjeselo a Dios. Eso, encárgueselo a Él. No es usted el que tiene que ver eso. Perdón, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita un empujón de nosotros. Él puede hacer cualquier cosa. Y si le ha prometido algo, seguro que Él se lo va a dar. El tiempo es de Él. Eso sí no lo sabemos, pero Él cumple sus promesas. Miremos lo que es Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, mire, el reino de Dios no son cosas tangibles, ¿sí? No es comida ni bebida. No es que yo lo voy a agarrar y me lo voy a comer y lo voy a hacer parte de mi sistema, o que me lo voy a beber y esa agua o que lo que yo esté creyendo que es el reino va a ser parte de mi sistema. No, son cosas intangibles. Justicia. ¿Usted es justo? ¿Usted ha sido justificado por medio de Jesucristo para con Dios? Porque si usted no ha sido justificado, no puede brindar algo que no tiene. De lo que tengo, te doy. Si usted no tiene amor, es muy difícil que pueda dar amor. Imposible totalmente. Si usted no ha sido perdonado, no va a poder perdonar. Nosotros para perdonar debemos de experimentar el perdón del Señor, el perdón de Dios, ese perdón eterno que Él nos ha dado. Cuando yo lo tengo y alguien me hace algo y necesito perdonarlo, digo yo, con lo que Dios me ha perdonado a mí, lo que éste me hizo no es nada. Necesito perdonarlo. Pero si yo no me siento perdonado por Dios, va a ser difícil. Mire, con eso del perdón, hay veces que las personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Totalmente antibíblico. Imagínense que así el Señor dice, yo nunca me recordaré de tus pecados. Yo los he tirado al fondo de la mar. Entonces, mire, justicia. Él nos justifica.
paz. La paz no es ausencia de guerra, porque imagínense cómo está el mundo hoy. Paz es una tranquilidad interior. ¿Hay algo que le quita el sueño a usted? ¿Hay algo que usted se despierta y dice, ay, ¿qué voy a hacer? Y mañana y esto y aquí. No puede dormir porque no tiene paz. La paz es del reino. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de tener paz como hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? La paz que nosotros podemos experimentar tuvo un precio que ser pagado. Y ese precio ya lo pagaron. Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra paz. Él, al extender sus brazos y morir en la cruz del Calvario, murió por nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, cuando usted no aprovecha ese beneficio de la cruz, está desperdiciando algo carísimo que no lo quiere tomar usted. No deje, óigame lo que le voy a decir, no deje que nadie ni nada le robe su paz. Esa paz que Dios le da, esa paz que todos necesitamos. No deje de tener paz. Otra cosa de la paz es que es decisiva cuando uno toma decisiones. Si usted va a tomar una decisión importante, consulte con su esposa, consulte con su pastor, pero sobre todo si tiene paz. Eso es bien importante. Si usted va a hacer una decisión y no siente esa paz, esa tranquilidad, espérese. Si su esposa le dice, ay, mira, como le diga, ¿verdad? Mira, negro, esperemos porque yo no siento mucha tranquilidad para eso. Espere hasta que se haya asentado la paz en el corazón de los dos. Tomen una decisión. Las decisiones más erróneas son las que se toman estando enojado, estando molesto. Yo ahorita me voy, que no sé qué, que no sé cuándo. Y después tiene que regresar. No, mira, perdona, mejor ya no me voy. No, en paz se toman las decisiones. ¿Sí? Entonces, mire, el reino de Dios, justicia y paz. Y el siguiente, gozo. Hermano, la gente no está gozosa. La gente, un bocinazo y no hay gozo. Ahora, usted se podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Mire, yo lo veo bien sencillo. La felicidad depende de las circunstancias que me rodean, mientras que el gozo depende de lo que yo tengo en mí, que es el Espíritu Santo, que es Dios habitando en mí. Entonces, ese es el gozo. No importa que yo me esté tronando los dedos, que yo esté pasando una enfermedad, una escasez, un problema fuerte, pero estoy con gozo. Entonces, ese gozo es el que me hace mantenerme. Ese gozo es el que me hace no perder de vista que Dios, aunque esté atravesando un valle de sombra de muerte, está conmigo. Porque Él dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Entonces, sea lo que sea que usted esté viviendo, el Señor está con usted. Y eso genera gozo. Ahora, el gozo también nos da fortaleza, nos da fuerza para resistir lo que esté sucediendo, que es contrario. Mire, el Evangelio no es un camino de rosas. El Evangelio tiene problemas. Este Evangelio no es un camino sin problemas, no es algo que todo le va a salir bien. El Señor, a través de los problemas, nos está formando y forjando. Y un metal se forja con fuego hasta que llega al rojo vivo. Entonces, imagínese que un cuchillo para forjarlo lo lleven al rojo vivo. ¿Qué diría si pudiera hablar el cuchillo? Seguro que se quejaría. Y a veces nosotros
ese fortalecimiento, esa forja, no nos gusta, ¿sí? Pero debemos de llegar a una calidad, a una fortaleza para poder estar delante del Señor y que Él entonces nos utilice y nos delegue. Entonces, miren lo que es el reino: justicia, paz y gozo. ¿Usted experimenta eso en su vida? ¿Usted lo tiene en su vida? ¿Sí? Porque entonces ahí es donde tiene la plena certeza que está trabajando en lo que es el reino de los cielos. Ahora, no, yo no siento a veces gozo, yo no siento paz. Revise qué es lo que está pasando. Esté atento a qué es lo que... ¿Será que hace falta que le pida perdón? ¿Será que hace falta que usted cambie algo? El gozo, su base es el agradecimiento. Y no solo agradecer por las cosas buenas, también por lo malo que nos pasa. Dice Job que después de que perdió todo, él se tiró al suelo y adoró. Y él adoró. O sea, el gozo, el enemigo que el Señor le reprenda le quitó todo, pero no le pudo quitar el gozo. Él siguió. Y de ahí dice más adelante, aunque Él me mate, en Él espero. Mire qué convicción. Mire esa convicción. Yo deseo tener esa convicción. Deseo tener esa convicción. Aunque Él me mate, en Él espero. Esa es una manifestación del reino en mi corazón. Y mire este otro, Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Este es un beneficio de cuando yo acepto al Señor Jesús. Él viene, me inscribe en el libro de la vida, le da vida a mi espíritu, hace morada en mí, pero también me traslada de un reino de tinieblas a un reino de la luz admirable. Entonces, yo fui trasladado de un reino a otro reino. En ese traslado yo tengo que empezar a reprogramar mi mente, mi conducta y todo lo que hacía en un reino desviado al reino del Señor Jesús. Y como consecuencia, yo tengo que dejar de hacer ciertas cosas que a Él no le agradaban y empezar a hacer otras que a Él le agradan. Pero en ese proceso hay un tiempo de cambio. Hay un tiempo en el que yo tengo que empezar a dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno. Dejarlo del reino de las tinieblas, sacarlo de mi vida, sacarlo de mi corazón, sacarlo de mi mente y meter todas las reglas, todos los requisitos del reino de la luz. Hacer un cambio. ¿Sabe una cosa? A veces hasta de amigos hay que cambiar. Amigos que lo llevan y lo tuercen a uno. Entonces hay que dejar esas amistades y tener amistades de otra forma. Amistades que sean del reino. Entonces, Él nos trasladó de reino a través de la obra redentora del Señor Jesús. Ahora yo me atrevería a preguntarle, ¿en qué reino está trabajando usted? ¿En qué reino se mueve? ¿Cuál es el reino que se desarrolla? ¿En qué reino está usted viviendo? ¿O está en uno y en otro? En uno y en otro. No se puede estar jugando. No podemos estar en el reino de las tinieblas con un pie y con otro en el reino de Dios. Tenemos que tener una definición. En estos tiempos son tiempos de definir qué es lo que queremos. Y nada es obligatorio, nada es a la fuerza. En el reino de Dios, todo es por voluntad, todo es porque usted quiere.
Cuando usted dice, es que tengo, ese tengo conlleva una obligación. Aquí en el reino es yo deseo, yo quiero. Sí, que es muy distinto al que tengo. El tengo es forzado, obligado. El deseo y yo quiero es por amor. Entonces, por amor uno deja lo malo y por amor empieza uno a agradar a aquel que nos salvó. Entonces, esta debe ser su recapacitación al estar escuchando este mensaje, al estar escuchando esta palabra. ¿Qué reino es el que está operando en su diario vivir? ¿A qué reino usted ha decidido servir? ¿A qué reino ha decidido entregar sus fuerzas, entregar su conocimiento, entregar su trabajo? ¿Qué es lo que usted está haciendo con lo que Dios le ha dado? ¿A qué reino lo está dedicando? Esa es una decisión propia, una decisión suya, una decisión comprometedora, una decisión eterna, una decisión que usted debe de tomar hoy. No es para mañana, porque mañana ninguno lo tenemos asegurado. Ayer pasó, ayer ya no existe. Es hoy, cuando usted debe de tomar una decisión para poder hacer lo que Dios le exige, lo que Dios le manda para que podamos ser felices. Bueno, esta es la invitación para que usted venga y sea trasladado al reino de la luz admirable. Yo quisiera que si usted tiene ese deseo, si el Señor le ha puesto eso en su corazón, que haga una oración conmigo, que repita después de mí: Señor Jesús, vengo ante ti a pedirte perdón. Perdóname todos los pecados que he cometido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé tú mi Señor. Renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Y quiero empezar a vivir en el reino de la luz admirable. Nosotros lo bendecimos, nosotros le pedimos al Señor que usted nunca se aparte y que se recuerde de esta decisión que tomó, de esta oración que hizo el día de hoy. Que el Señor les bendiga.